pocas obras son de Picasso y es hoy de los más cotizados en todo el mundo, es decir, su obra es de la más valiosa, ¿no? Sí, es de lo más cotizada comercialmente. Comercialmente, sí. El número no se puede establecer precisamente, señor Preciado. Sucedió una cosa. A raíz de su muerte, Picasso tenía la costumbre de, después de una sesión de pintura, de tomar un lienzo y con lo que le había sobrado de pintura de la sesión del día, hacer un cuadro, hacer un esquema, era tal su borbotón creativo que muchas veces después de una sesión de pintura no se llenaba y hacía una obra muy sintética. Esta obra no la exhibía, la guardaba él en su estudio. Allá fue Paloma la que abrió las puertas al comercio y se hizo multimillonaria solamente con estos cuadros que se guardaban, totalmente inéditos, que muchos ni eran cuadros, de lo mejor hay que decirlo. Claro, claro. No eran a veces cosas importantes, pero tenían un gran valor comercial por cuanto eran inéditos, y los comerciantes de pintura supieron también comercializarlos. Sí, ya después hasta el mandil tenía valor, ¿no? Sí, un pincel de Picasso ahorita valdría más que el vestido de Marilyn, yo creo. Sí. Sí, se convirtió en un mito y es un fenómeno muy curioso de cómo supo administrarse, cosa que muy pocos pintores han sabido en su vida. Tenemos ejemplos por el lado contrario, por el lado de lo contrario. Nombres hay para citar en toda la historia de la pintura. Picasso no, tenía los pies en la tierra y supo conducir a la gente, a pesar de las críticas, de las burlas, de todo, hacerla pasar por todos los periodos de su creación, en sus obras de cerámica, en la escultura, en la pintura, en el grabado, en las litografías, en todo lo que hacía. No se medía, digamos, cuando quería hacer algo, es el pintor menos tímido que he conocido en mi vida. Hacía lo que le daba la gana y sabía conducir a la gente. Crear estilo, crear moda, ¿no? Crear tendencia. Crear moda, crear aceptación en la gente, como por ejemplo cuando un marchand de tableau francés, de origen alemán, le regala, digamos, a él y a Braque el Bateau Lavoir. Es un lugar donde ambos pintaban, donde nace una época importantísima de la obra de Picasso, en colaboración con Braque, obras de lo más poético, de lo más abstractas, cubistas casi todo, su periodo cubista. Lo mismo, el mismo éxito tiene en su deliciosa serie de su época rosa, o su época azul, o su época trágica de Guernica. Todas sus épocas eran seguidas ya por toda una serie de conocedores de pintura. Tiene cosas que marcaron hitos en el parteaguas en la pintura, como por ejemplo cuando pintó las Demoiselles d'Avignon, que es un cuadro feo, digamos, ¿no? Es la antípoda, es lo más representativo del arte moderno contemporáneo, que no tiene que ser necesariamente bonito. Las caras son máscaras africanas, las estilizaciones son rectángulos, rombos de las figuras humanas. Es un cuadro que podríamos decir feo, entre comillas, pero de una capacidad de proyección, de una originalidad. Sobre todo eso, supo llevar la originalidad hasta en su vida personal y hacer que los periodistas se arrodillaran para solicitarle una entrevista, o que lo permitieran fotografiarlo en lo que ahora serían Bermudas, cosas así. Supo llevar muy bien su vida y personificó como nadie la imagen del éxito. Bien, en sus mujeres, en sus hijos, en todo. Todo marcó tendencia. La mayor parte de la obra está en París. Es muy posible que la mayor parte de la obra esté en París. En el Prado hay la exposición del 66, hay hasta en Rusia. La exposición del 66
se compuso de 1000 obras, se dice fácil, y Para su pues. obra está dispersa por todo el mundo. Eso es un hecho. Vamos a ver. Hasta dentro de 15 días, maestro. Muchas Hasta gracias. dentro de 15 días, con mucho gusto. señor Alfonso Preciado. Durán Vázquez, maestro en artes plásticas. Ya estaremos de vuelta cuando eso en la escuela y habrá mucho que comentar de lo local, de lo que, Claro de lo que que sí. pasa también a nivel local, porque me platicaban que por ahí viene otro de los grandes al Olimpo. Vamos a ver qué ocurre. Regresamos.